Buenos días. El día de hoy vamos a analizar el artículo llamado Disparidades en resultados del tratamiento de ambliopía por Matsunaga y otros del año 2025. Mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología. Para iniciar debemos recordar que la ambliopía es una causa frecuente de disminución visual prevenible en la infancia. La eficacia del tratamiento depende mucho de la edad, porque existe una ventana crítica de plasticidad en el ojo. Si hay diferencias en acceso a tamizaje, comprensión del plan o adherencia, esos retrasos pueden disminuir la probabilidad de la resolución. Este estudio ayuda a evaluar precisamente factores clínicos y sociodemográficos que asocian a resolver o no la ambliopía. El objetivo del estudio es determinar qué factores se asocian con diferencias en los resultados del tratamiento. Para ello dividen la cohorte en dos grupos: ambliopía resuelta y persistente, usando una definición operacional basada en diferencia interocular de agudeza visual o preferencia de fijación en pacientes no verbales. Luego comparan variables demográficas, socioeconómicas y clínicas entre ambos grupos. Metodológicamente, esta es una revisión retrospectiva de una década. Incluyen niños de 8 años o menos con ambliopía unilateral, refractiva o estrábica, identificados por código ICD. Excluyen casos que cambian biología y pronóstico, como ambliopía bilateral o por deprivación, y además excluyen pacientes que no completaron el tratamiento o tuvieron el seguimiento requerido, lo cual es importante para el sesgo de selección. Y también que eran de un solo centro. Eso lo vamos a evaluar más tarde. Aquí lo importante es la definición reproducible. Se considera ambliopía si hay una diferencia interocular de al menos 0.2 y o si el niño muestra preferencia de fijación cuando no puede medirse agudeza formalmente. Con esa definición, la cohorte se clasifica por el resultado final, que es si es resuelta o persistente. Esto implica análisis y facilita aplicar el hallazgo a la práctica también. De las variables recolectadas, habían clásicas demográficas, pero el énfasis está en indicadores socioeconómicos derivados del zip code de los pacientes. De allí se puede evaluar el ingreso estimado, distancia a la institución y el COI o el Childhood Opportunity Index. Además, incluyen variables clínicas potencialmente confusoras como la severidad inicial, el tipo de ambliopía, la alineación y la refracción. Un punto clave es que también registran cumplimiento terapéutico y retraso en controles, que son variables muy cercanas a la adherencia real del paciente. Hablando un poquito del COI, este es un índice que califica vecindarios en Estados Unidos por factores que favorecen el desarrollo infantil. Se evalúan componentes educativos, de salud, ambientales y socioeconómicos. Va de 1 a 100. Y en este estudio se usa como un proxy, como una forma de medir el contexto social donde vive el paciente. Es útil, aunque no sustituye medidas individuales, porque captura parte de la oportunidad del entorno. En el análisis primero compararon cada variable con pruebas no paramétricas, en este caso el Mann-Whitney y el J-cuadrado, según correspondía. Luego cualquier variable con P menor a 0.10 entra a un modelo multivariable.
Esto es importante porque muchas variables socioeconómicas se pueden correlacionar entre sí y con la edad del diagnóstico. El multivariable ayuda a definir cuál factor mantiene la asociación independiente con los resultados a analizarse. En el flujo pasan más de 8.000 expedientes a 417 elegibles por criterios clínicos y de edad. Y finalmente son 168 que completaron el tratamiento en la institución. De este grupo final, la tasa de resolución es de 78%. Es un resultado global alto, pero se debe interpretar considerando que el análisis final excluye a quienes abandonaron o se perdieron en el seguimiento. En el univariado, varias variables se asocian con resolución: diagnóstico más temprano, inglés como idioma principal, un mayor ingreso y un mayor COI. También mayor cumplimiento del tratamiento y menos retraso en seguimiento. Un hallazgo interesante es que quienes resolvieron vivían más lejos de la institución. Esto podría reflejar patrones de referencia o selección de pacientes que completan el tratamiento nada más. En conjunto, el univariado sugiere un componente social y de adherencia. Algunas variables se quedan en el límite estadístico, como el seguro gubernamental y un mayor diferencial interocular inicial. Por el otro lado, el sexo, la raza, la presencia de trastorno del neurodesarrollo y el tipo de ambliopía no mostraron asociación definitiva o significativa dentro de este cohorte. Esto debe leerse con cautela, ya que el tamaño de la muestra es de 168 y además solo incluye a quienes completaron el tratamiento. El resultado multivariable puede ser el punto más importante del artículo, ya que al ajustar los diferentes factores, únicamente la edad al diagnóstico permanece como predictor independiente de resolución. Esto sugiere que muchas disparidades socioeconómicas se traducen en un mismo mecanismo final, que el diagnóstico y el inicio de tratamiento son más tardíos. Evaluando esto, entonces la intervención con mayor impacto sería reducir la edad de diagnóstico mediante un mejor tamizaje y acceso. En la discusión, los autores interpretan que inequidades asociadas a idioma, nivel socioeconómico, puedan tener un papel a través de los retrasos en reconocer la ambliopía y el inicio del tratamiento. Se proponen intervenciones de salud pública, como mejorar tasas de tamizaje y acceso a cuidado ocular pediátrico, especialmente en grupos de riesgo. En clínica, esto se puede traducir en una educación familiar clara, apoyo de idioma, sistemas de recordatorio y navegación de pacientes para sostener seguimiento y adherencia. Las limitaciones aquí son claras. Es un estudio retrospectivo y de un solo centro. También lo más importante es el sesgo de selección, porque solo analiza a quienes completaron el tratamiento. Las mayores disparidades podrían expresarse precisamente como pérdida de seguimiento. Además, los indicadores socioeconómicos provienen del código CIP, lo cual no captura bien la situación individual de los pacientes. Aún así, el estudio es útil por la década de datos, por integrar variables sociales y por usar un outcome clínico fácil de interpretar. En cuanto a conclusiones, la cohorte que completó tratamiento, casi 8 de cada 10 pacientes resolvieron. El hallazgo clave es que la edad al diagnóstico es el determinante independiente de resolución. El mensaje práctico es simple: cuando hablamos de ambliopía, el tiempo es visión. Para reducir inequidades debemos de favorecer diagnóstico temprano con un tamizaje efectivo, un acceso oportuno a la oftalmología pediátrica y estrategias que puedan sostener la continuidad del cuidado.
Muchas gracias.